Yo casi me mato en la ruta yendo a militar su campaña. Me parece que mínimamente no estás ante un líder, o no sé, la palabra líder es difícil, ¿no? Porque para mí es como la palabra piloto, es indistinta para un piloto de karting que para un Fórmula 1. La información que tengo yo es diferente a la que tiene el señor presidente, del que, como hablamos antes del programa, yo conozco desde el 2017. Mi información no me dice que eso va a suceder. La SAD es una herramienta para que cualquier lavador de dinero, con la excusa de comprar un club, pueda traer guita. Cualquier persona que tenga un micrófono en la boca y tenga poder debería tener una postura. Y política no digo vota a este, vota al otro. Política es, están haciendo un desastre con el mundo, va a explotar en 1000 pedazos, hay injusticia social que no te la puedes creer, hay gente que no tiene para morfar, hay armas nucleares, hay guerras que son inventadas. Yo creo que independientemente de la tendencia política que quiera tener cada uno, es muy importante que todos tengan en cuenta que un país que quiera ser libre, que aspire a ser potencia, tiene que cuidar la ciencia y la tecnología y la universidad. Que si las cosas salieron mal con superávit primario financiero, es porque el superávit primario financiero estuvo mal. Y en realidad, la verdad es que para un país sin crédito, sin moneda, Argentina rompió el crédito y rompió la moneda, no tiene quien te financie, y el uso del financiamiento monetario se desestabiliza. Acá nadie le pone la pistola a la cabeza a ningún club para que se transforme, para que se cinda, para que participe. El club elige, los socios eligen. Claro, los socios votan. Si los socios no quieren, no hay avance. El problema es que el presidente Milei hizo las acusaciones en territorio español. Uno puede tener un combate, por supuesto, que Milei puede apoyar aquí al PP, y que Sánchez puede apoyar a la alternativa a Milei, pero ostentando la condición de presidente en territorio del país, eso, bueno... ¿Cuántos son los suspendidos hasta ahora? No, es la totalidad de la planta, porque lo que hizo la empresa es un lockout. No acordó con el sindicato, como se acuerdan, suspensiones normalmente, cuando hay un problema por cambiar una máquina o algo, sino que llamó a esto que no tiene figura legal, que es dispensar de tareas, para precisamente pedir un proceso preventivo de crisis. Buenas noches. Bueno, más allá de cierta hojarasca, Teddy Karagossian, Vilela, Garro, con sus distintos motivos, estamos conviviendo con una manera siniestra de condicionar el debate público, una red de nombres propios que condicionan nuestro debate público, la manera en que discutimos las cosas que nos importan en la Argentina. En otros tiempos, y sobre todo con otras varas, a esto se le decía policía del pensamiento. Es un grupo de personas, insisto, con nombre y apellido, con gran dominio digital, que tienen por tarea fusilar digitalmente a quienes se corren del camino de la fuerza del cielo. Es decir, a quienes piensan distinto de lo que piensa el gobierno. Vamos a compartir algunos ejemplos de cosas que pasaron hoy con Julio Garro, sobre todo, ex subsecretario de Deporte, que ustedes saben, criticó a la selección argentina por una canción que era muy discriminatoria de jugadores franceses. Después nos vamos a meter más en detalle con este tema. Uno de esas personas, esos nombres y apellidos, Pitti, parte de esa red siniestra digital, decía hoy temprano: todos sabemos lo que el Jabo ama y banca a Messi, incluso desde que era totalmente criticado. Decir que Messi tiene que pedir disculpas a unos europeos colonizadores por una canción que encima dice la verdad es ir totalmente en contra de la ideología del Jabo. Garro tiene que estar afuera ya mismo. ¿Cuál es el dato acá? Que es un reposteo del presidente de la Nación, Javier Milei. Acá se abre otra pregunta para otro momento, si es que efectivamente a Garro lo están echando porque dijo algo que no estaba dentro del manual, o porque eventualmente lo que Garro critica es algo en que el presidente efectivamente piensa, o que la Libertad Avanza piensa. Es decir, que lo que estaban cantando los jugadores en realidad tenían razón. No vamos a ocupar de eso, insisto, en otro momento. Pero hay otro, es una serie interminable de castigos digitales para las personas que se corren de la línea, que se corren del eje. Le ha ocurrido a cada uno de los funcionarios y funcionarias que efectivamente dijeron algo equivocado o hicieron algo equivocado, pero pasa con ajenos y con propios también. Es decir, pasa con propios, pero también con ajenos. Este usuario es el Gordo Dan.
aparentemente con toda una autoridad, toda una jerarquía importante dentro de este esquema. Y dice, bueno, ya sabés cómo funciona esto, ¿no, Julio Garro? Fíjense de qué manera se resume todo lo que estamos mencionando. Con una sola idea, con una sola frase, disciplinadora, ejemplificadora. Bueno, ya sabés cómo funciona esto, ¿no, Julio Garro? ¿Qué quiere decir? Bueno, ya sabés que te vas, ya sabés que estás afuera. Hace unos minutos nada más se conoció el comunicado de la oficina del presidente que hacía efectivamente el despedir del funcionario. La oficina del presidente informa que ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la selección argentina, campeona del mundo y bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano. Por esta razón, Julio Garro deja de ser subsecretario de Deportes de la Nación. Si la gestión de Julio Garro era buena, qué pasó con su intendencia en La Plata, no viene al caso, no se trata sobre el personaje. Insisto, los nombres propios terminan siendo eventualmente hojarasca en este caso. Estamos tratando de contar otra cosa. Las redes son las calles de Javier Milei, lo ha dicho innumerable cantidad de veces. A él no le importa una plaza llena, no le importa una movilización. Eso es parte de la manera de hacer política del siglo XX. Las calles, lo que para el siglo XX era una calle llena, son las redes sociales de Javier Milei. Este grupo de Fuerza Digital opera en ese lugar y con todo éxito. Hostiga y disciplina las agendas, la manera de pensar, la acción política de los ajenos, pero también de los propios. El objetivo es no pensar, reproducir lo que efectivamente la línea del presidente, el discurso del presidente manda. Un paréntesis muy habitual en QR, un paréntesis con suma honestidad intelectual. Si ustedes nos preguntan a nosotros, un funcionario que dice públicamente y contradice lo que marca el presidente, probablemente tenga que dejar un gobierno. Y sobre todo si se trata de un consejero. ¿Por qué? Bueno, es un momento de mucha volatilidad de las expectativas. Y un consejero económico que dice que el gobierno es el que no la ve y es parte del propio gobierno, aunque sea en una asesoría ad honorem, y la verdad que mucho lugar ahí no tiene. En realidad la pregunta para Karagossian era, che, pero ¿en qué momento pensaste que esto podía ser una buena idea si vos estás preocupado por la economía real y no por la timba financiera o los esquemas financieros o la valorización financiera que este gobierno pueda llegar a tener? Ahora, preocupa respecto de esta fuerza digital y el modo en que disciplina y el modo en que condiciona la manera en que discutimos las cosas en la Argentina, preocupa la falta de reacción. La falta de reacción de quienes no están de acuerdo que esta sea una manera de condicionar el debate político. Y no tiene que ver solamente con la oposición, ¿eh? Puede tener que ver con un montón de espacios políticos que acompañan en el fondo las políticas que está llevando adelante Javier Milei, pero que se apalancan en una manera de la política que en su esencia respete los matices, respete lo que dice el otro, que no esté de acuerdo con esto. Es cierto, no es una novedad. Otros gobiernos y otras fuerzas políticas también apelaron a estos troll center que tienen y que han tenido antes también alguna oficina dentro de Casa Rosada. Ahora, respecto de esa reacción que no está frente a algo tan grave, la verdad es que la excusa de la derrota electoral o de la derrota política a la que conllevó esa derrota electoral no alcanza, no es una excusa suficiente. QR no va a ir a ese barro, porque no es personal. Aunque haya hombres y mujeres con nombres propios detrás de esos usuarios de las redes sociales, no es un tema personal, no es un problema personal. Es un hecho de acción política que vuelve cada vez más chica, de bajo vuelo, nuestra democracia. En algún momento, cuando la democracia recupere su horizonte, estas violencias serán parte de un nuevo nunca más. Bienvenidas, bienvenidos, así arrancamos QR. ¿Y ese accidente existió? No. ¿No te escucho? No. ¿Cómo estás tan segura que no existió? Porque fue el abogado que inventó todo eso. Amenazándonos, no sé. ¿Y tu mamá te dijo antes que había visto ella de Logan, qué pensaba de Logan, si sospechaba algo? No. Antes de eso se fue el abogado a verle a mi mamá, antes de las 2 de la mañana. Y se fue y habló con ella, esas cosas, y le dijo que como todo era un gasto, le dio algo de plata. ¿Algo más le prometió? No, solamente la casa y la moto. Y la libertad de las dos. Y la reducción de la condena. ¿Y no le preguntaste vos a tu mamá o al abogado por qué le prometía todo eso? No.
pero yo siento que detrás del abogado hay algo más pesado. Por eso yo tengo miedo y por eso yo vengo a contar. Bueno, informal o informalmente, muy buenas noches a todo el equipo. Pablo Ibáñez, Fer Cerolini, Irena Hauser, Hernán Lecher. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Bueno, y le damos la bienvenida y muchas gracias al señor Carlos Strione por ser parte del arranque de QR en una jornada en la que la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña volvió a tener un giro importante. No sé si un giro o uno de tantos giros. Estamos escuchando un material exclusivo de A24. Tiene que ver con la declaración de Macarena, hija de Laudelina, que eventualmente contó en qué contexto Laudelina había ido a declarar a la justicia correntina en una madrugada a decir que a Loan lo habían atropellado. Bueno, Laudelina, ayer terminamos el programa, mientras hacíamos QR, estaba declarando Laudelina y aparentemente con definiciones más contundentes que habrá que corroborar. Carlos, formalmente buenas noches. Gracias, ¿Cómo te Pablo. va? Cada vez que me invites vengo. Gracias por estar. Por favor. ¿Podemos resumir por qué fue importante o en todo caso qué puerta abrió la declaración de Laudelina ayer? Sí. Déjame arrancar diciendo, Sí. no le creo nada a Laudelina. Bueno. Laudelina declaró en indagatoria, y ustedes saben que en indagatoria tiene la posibilidad de mentir. Y en la justicia... Si hoy no está obligada a decir verdad. No está obligada a decir verdad. Puede mentir y puede negarse a declarar también. Laudelina, cuando declaró en testimonial, ya mintió. Esta cosa que se hizo entre gallos y medianoche, literalmente, en Corrientes, esa declaración de fue un accidente, lo atropellaron, me amenazaron. Laudelina después dijo que era todo mentira y arrancó su declaración indagatoria en la tarde-noche de ayer diciendo exactamente eso. Pido perdón por haber mentido. Y vos sabés que en los pasillos de la justicia se dice, cuando uno miente, después miente en toda la causa. Entonces el testimonio de Laudelina, permitime, esto es una apreciación completamente personal, no le creo nada. Bueno, de mínima dudar. Como mínimo, yo dudo lo que está diciendo ahora. Y ahora vamos por partes, ¿qué fue lo que dijo? Primero, no deslindó de responsabilidad a su propio marido, Antonio Benítez. Porque dice que Benítez, Fierrito, digo Fierrito pues ya nos queda más. Laudelina dice que Benítez, Fierrito y Millapi, la mujer de Fierrito, fueron los últimos que estuvieron con los menores. Ese grupo de adultos que iba hacia el Naranjal. Exactamente. Y que fueron los últimos porque ella con su hija se volvieron, no siguieron con el grupo, se volvieron. Los adultos que quedaron, por eso fueron los primeros detenidos. Los adultos que tendrían que haber custodiado a los chicos. Dijo también Laudelina, me amenazaron, y acá está el tema, Pablo, me amenazaron para que yo dijera que fue un accidente de tránsito y que Cayaba y Pérez lo atropellaron, se llevaron el cuerpo, no sé dónde está. Me amenazaron, me obligaron a decir eso. ¿Quién la obligó a decir eso? ¿Por qué la obligaron a decir eso? ¿Por qué se la llevan en la tarde de un viernes a declarar a la justicia provincial un abogado con altísimos contactos, un senador provincial? Atención con esto porque si ya Valdés estaba involucrado en la causa por haber dicho de manera muy suelta, después dijo porque me agarró ansiedad y lo vi en los medios, que eso que había dicho Laudelina era un avance muy importante de la causa. Sumate, Irina, cuando vos quieras, empieza la dimensión política cada vez más fuerte del caso. Pablo, no lo tenía nadie el dato de lo que había... Mirá que nosotros... Me dedico a esto. No teníamos nosotros el detalle de lo que había declarado Laudelina y el gobernador Valdés. Ya lo tenía. Ya lo tenía. ¿Está a la mano del poder político en este caso o no? Un abogado, Codazzi, el bailarín, lo vieron bailando ayer en un boliche, que ahora no se sabe dónde está, ¿eh? Un senador provincial que la jueza federal le está pidiendo la testimonial a este hombre. No soy entendido, pero creo que tiene que ir a declarar por más que tenga fueros, porque los fueros son, tengo entendido, en la circunscripción de la provincia. Este es un delito federal. Puede declarar por escrito. Lo que puede pasar es eso, que pida declarar por escrito, que le manden las preguntas. Pero la diferencia de una testimonial con una indagatoria es que tiene que decir la verdad. Para quien tenga el dato, ¿qué vínculo hay entre este senador y ese viaje de Laudelina a declarar y el abogado que mencionaban? Dijo Laudelina,
me vino a buscar Codazzi, este abogado. El abogado. Sí. Me vino a buscar de muy mala manera, me llevó a mí y a Macarena, su hija, en un auto. Hicieron por la ruta 123 unos 30 kilómetros hasta la 27, Sí. que es la que va a Goya. Ahí frenan en una estación de servicio. Se baja una mujer que estaba en el auto y habría subido siempre en la declaración indagatoria de Sí. Laudelina, Pellegrini, este senador provincial. Que lo menciona como el gordo, ¿no? Como el gordo, exactamente. Bueno, Macarena reconoció ante la justicia que el hombre que se subió es el senador Pellegrini. Oh. Bueno, a ver, ¿qué quieren agregar Pablo y No, Irina, sobre todo? Que están lo de los fueros siguiendo la también hay causa? una discusión del fuero nacional, de que el fuero es una categoría de los diputados nacionales desde el origen. No provincial. No provincial, porque ha habido casos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, donde la convención del fuero no ha tenido Sí. ese tipo de aplicación, además de lo que decía Carlos Bien. respecto a los delitos federales. Hay también, y ahí me parece que escala a la dimensión más política, aparece una persona más que es mencionada como el general, que se trataría de un efectivo policial de alto rango que habría sido por su intervención el que dispara la salida del ministro de Seguridad. Hasta donde yo sé, sería un ex integrante de la fuerza provincial, este hombre que están nombrando, con muchísimos vínculos con el poder actual de la provincia. Sería un ex, no sé si jefe, no sé si tanto como jefe de la provincia, de la policía de la provincia, pero sí un efectivo policial, oficial, de alto rango, que estaría también involucrado. Espera, no te quepa duda que acá hay muchos más integrantes de la fuerza involucrados. Bueno, también, Irina, hoy hubo otra detención, ¿no? De un informante Sí. del propio comisario. Sí, que sí, ya está detenido. del policía, sí, El exactamente. billetera del comisario. Y se esto le es a llama. raíz de las declaraciones nuevas. O sea, esto tiene Mirá, que ver con las Irina, nuevas ¿A declaraciones. consecuencia de la declaración de Laudelina? Sí. ¿El billetera? ¿Cómo es eso? Billetera. El que Recauda. Esto le dicen cajero también. Bueno, es nueva esta para mí, ¿eh? Sí. Se ve que en Corrientes, Sí. sobre todo el 9 de julio, lo conocían como el billetera de Maciel. Un hombre que, tal vez ustedes son muy inocentes, pero a veces la policía está atravesada por algún tipo de ilícito. La ruta 123 atraviesa al medio el 9 de julio. Somos inocentes, no nos da no tanto, digamos, ¿no? Bueno, nos parece cuesta que el creer. comisario Maciel, Claro. acusado de un abuso sexual, vinculado de una manera muy oscura en una muerte, parece que le cobraba los negocios sucios a una banda de gitanos. Lo digo porque es información, ¿eh? Cobraba con respecto a algún tipo de peaje que podía ser por la ruta 123. Ustedes saben que la ruta 123 atraviesa a la mitad la provincia de Corrientes. Claro. Va desde el Paraná al Uruguay por la ruta 123. Y este Méndez, que fue detenido en el día de hoy, se ve que era el que le cobraba a Maciel, confianza, por supuesto, porque el comisario no se embarra los pies. Claro. El que va a embarrarse es alguien en su nombre, ¿sí? ¿Por qué lo detienen? Porque Laudelina finalmente dice que es este ex suboficial de la policía de Corrientes, quien termina poniendo el botín en el famoso botín de Loan en ese lugar. A ver, Carlos, la última. ¿Qué hay que esperar? Entiendo que hay más declaraciones por venir. Acaba de terminar de declarar Fierrito Sí. y está declarando ahora mismo. Fierrito, resumo, no tengo nada que ver. Y si vos me preguntás a mí, no tiene nada que ver. Bueno. Pero era Hanson- parte de los adultos que iban con los pibes. Fierrito y Miyapi, Sí. me apurás a mí, son los que menos pegados a esta causa están. Y vos sabés que en estas cosas siempre buscan 2 o 3 más para sumar, para hacer bulto, nada más. Lo defiende el doctor Hanson, que es un tipo probo. Él mismo, el doctor Hanson dijo, si me mintieron, los dejo defender. Estos dos no tienen nada que ver. Sí. Y ahí te das cuenta también Bien. el temperamento de cada abogado. No se olviden que a Maciel lo defiende, y no digo nada, Miguel Ángel Pierri, que dijo, Maciel es un mal policía, no tiene nada que ver con la desaparición de Loan. Bien. Lo conozco a Miguel Ángel, permíteme dudar. Entonces están Y está ahora declarando Sí. Benítez, el tío de Loan. Ahora, en este Sí. momento, la jueza federal de Goya le está pidiendo
Marido de Laudelina. El marido de Laudelina, que Laudelina le echó una pala de tierra porque dijo, mi marido fue uno de los últimos que estuvo, Sí. Está declarando en este momento. Bien. Se levantó el secreto de sumario, así que seguramente vamos a tener novedades. Lo último, Pablo, y Me cerramos. quedo con esta duda. Si mintió Laudelina una vez, Sí. vos decís que se puede presumir que mintió otra vez. Sí. Son mentiras distintas. Uno puede suponer que hubo intereses distintos. ¿A quién puede haber beneficiado una mentira y a quién puede beneficiar la nueva mentira? Sí, las dos cosas te contesto. Primero, pero te la contesto con una pregunta. ¿A qué Laudelina le crees? ¿Cuál mintió? ¿Qué Laudelina mintió? Porque una podría ser verdad, digamos. La que fue a decir que fue un accidente de tránsito, Sí. dijo, me apretaron. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿La declaración o que la apretaron? Entonces ahora en la justicia federal dice, a mí me apretaron, me amenazaron, por eso dije eso. Entonces, ¿cuál es verdad? ¿Cuál es mentira estas declaraciones? No podemos saberlo. Por eso digo que la Laudelina de movida no le creo absolutamente nada. ¿El auto no se avanzó con saber la sangre que estaba en la camioneta? Es una gran pregunta. ¿Cómo no está el resultado de ADN de eso? Todavía no están los resultados de ADN. ¿Me puedo ir con un dato? Me quedo todo lo que quieran, ¿eh? Sí. Manejan ustedes. Lo hablaba con Hernán antes. Un dato, ¿eh? Vos hacés el análisis, si es que hay que hacerlo. Se murió el perro que reconoció el primer olor de Loan en un auto. Nada más que un dato te doy. Carlos, se murió. Muchísimas gracias, como siempre. Cuando quieras, Pablo, cuando quieras. Bueno, buen resumen Un gusto, que nos ofrece compañeros. Carlos Istriones, sumando al trabajo de Irina, la mirada sobre la política de Pablo, en un caso que por supuesto nos tiene en vilo, una agenda que evidentemente no hay que aflojar, porque la presión de la prensa nacional ha sido muy, pero muy importante para poder destapar algunas ollas y relevar eventualmente muchas complicidades. Nos vamos a un momento central del programa que tiene que ver con Hernán Lecher traduciendo en sencillo todas las cosas vinculadas a la política económica de Javier Milei. Dice que va a desarmar el tema de la bomba de los puts. Bueno, a ver, nos vamos a la pantalla con este tape. En esta semana estamos terminando con el problema de los puts, que ya vimos el problema que implicaba el tema de los puts. Cerrando el tema de los puts, entonces el único grifo que queda para inyectar pesos es la compra de dólares. Bueno, el asunto de los puts que nos supiste explicar con mucha claridad. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Todo lo que quieras. Y cambiar un segundito de tema porque me parece importantísimo. Atención, último momento. Sí, último momento. A ver, ayer el gobierno anunció con bombos y platillos el superávit fiscal. ¿Te acordás? Tuiteó el presidente, tuiteó Caputo. Claro, ministro de Economía. Superávit en los primeros 6 meses. Sí. Revisando los datos antes de venir para acá, ¿sabes por qué se logra el superávit en junio? ¿Por qué? Te digo 3 cuestiones. Sí. 3 cuestiones. A los docentes universitarios les pagaron los primeros días de julio en lugar de pagarle los últimos días de junio. ¿A los docentes o los gastos? A los de docentes. funcionamiento? El salario docente. Estamos hablando de casi 250.000 millones de pesos. Bien. 250.000. En vez de pagar sobre el final de junio Sí. y que contabilice en junio, el mes En julio, siguiente. exacto. Sí, 1. Segundo, no le pagaste a Camesa, algo que ya venían haciendo. Habían corregido en abril y mayo, pero no en pagaste la junio. luz, no Estamos pagaste la luz. hablando de que venías pagando 800.000 millones y pagaste 250. Los números no son menores, porque cuando los sumes te va a dar que tenías recontra déficit. No le pagaste a los docentes universitarios, Sí. no pagaste la luz. Y tercero, 200.000 millones de pesos aproximadamente que postergaste el pago del Progresar. ¿Escuchaste bien? A saber, Progresar, Básicamente, programa el programa que tiene que ver con los pibes que estudian. para que terminen su Sí. estudio. No tenías superávit. No tenías superávit ni primario ni financiero. O sea, si se venía ya cuestionando la legitimidad del superávit, vos estás en condiciones... ahí está, mirá. Tremendo. Superávit trucho. Una cosa, además, el superávit que declaraban es un superávit que estamos viendo que es 3 veces negativo, pero además era de 200 millones de dólares. Es lo que tendría que comprar el Banco Central por día. Es decir, es un superávit pírrico que además es falso. Ahora bien,
Volvemos ahora sí. Permitime, pero lo tenía que decir. No es menor, es un dato muy importante en el análisis de Hernán, estas cuentas finas que hay que hacer para entender si efectivamente al gobierno le están dando las cuentas o no, o cómo las presenta para seguir con la bandera del superávit. Sobre todo, ¿sabés por qué? Porque ahora vamos a ir a un tema que miran mucho los mercados, y los mercados también ven esto, ¿eh? Los mercados saben que estás truchando la cuenta. Exactamente, con lo cual dicen, pará, porque vos me vendés una cosa que no es tan así. Bueno. Pero quiero contarte, ahora sí, el tema de los puts. Sí. Los puts son derechos de vender, en este caso un bono, cuando yo quiera, a un determinado precio. Te lo hablé raro, te lo compliqué. Más o menos. Sí. Te lo voy a contar más sencillo. Bueno, dale. Y te lo voy a contar con Mejor. una placa. A ver. Mirá, supongamos... Uy. Sí. Supongamos. ¿Qué es esto? Alguno se va a sentir herido. Alguno se va a sentir herido en esto, pero no importa, porque es importante para entender. Bueno. Acá estás vos. Fácil, no tan fácil. Sí, acá estás vos. Sí. Perdón, bueno, el único beneficiado en la foto. Tengo un amigo. Este es el día del dress code. Sí, exacto. Que siempre me pide plata. Sí. Que en este caso es Pablito Ibáñez. Sí. Siempre me pide Muy bien, plata. está bien. Bueno, y alguna no pagó, ¿viste? Como de repente cuando la Cunza fue ministro de Economía, alguna no pagó. O sea, yo le presto a Pablo Ibáñez y él promete devolvérmela en un año. Exacto. Vos decís, mira, viene Pablo y te dice, necesito plata, 100 pesos. Y vos le decís, mira, Pablo, ya un par de veces, ¿viste? Tengo alguna duda. Vamos a hacer una cosa, te voy a dar los 100 pesos, me los devolvés dentro de un año, pero te voy a pedir un requisito particular. Sí. Yo necesito que si vos no tenés la plata, o yo la necesito antes del año, se la pedimos a Irina y Irina la tiene que poner. Como sea. Es hermoso Como tu lugar, sea. Irina. ¿Se entiende? Hermoso lugar de Irina, que no sabía todo esto. Porque Irina es muy amiga de Pablo Ibáñez, saldría casi de garante, no es O sea, estrictamente así. acordemos, yo le digo a Pablo, acordemos que si vos no me lo devolvés, yo en cualquier momento que yo quiera, yo se lo puedo ir a pedir a Irina Sí. y Irina me lo tiene que dar. Y vos crees en Irina, no tanto en Pablo, pero en Irina crees mucho. Sí. No, si Irina Hasta me acá dice todo cierto. que me lo va a dar, yo me quedo tranquilo. Sí. Bueno, Guarda que la ventaja que tiene Irina que puede imprimir billetes. Irina puede imprimir billetes y ese no es un tema menor. Vamos a cambiar los actores Bueno, por ahora favor, y vamos te a lo poner pido. los verdaderos. ¿Por qué te lo expliqué así? Acá lo entendí. ¿Se entendió? Acá lo entendí. ¿Se entendió? Para, Bueno, ¿el put cuál es? El put es el derecho que yo tengo de reclamarle a Irina. Exactamente, el put es este. Bien. Mira, en el momento cero, Sí. el Tesoro le coloca un bono y a una empresa, en este caso eras vos, que le Sí. prestabas a Pablo, Sí. le prestabas plata, bueno, en forma de un bono, ¿no? Le comprabas un bono, va, Sí. fantástico. Y te lo iba a pagar dentro de un Esta año. acción, más allá del bono, esta acción es prestar. Yo le presto, la empresa le presta al tesoro. Sí, a través Bien, de un bono. bien. Vos suscribís un bono, le das la plata Sí. y el tipo te da un papel y vos dentro de un año te lo va a pagar. Momento cero, momento uno. Ahora, en el momento medio, Sí. en el medio de ese año, Sí. vos querés, porque tenés esa garantía, ese put, me corrijo, no se llama garantía, se llama put, derecho a, Sí. ¿qué? A venderle el bono, en este caso a Irina, al Banco Central, y que te lo pague. Esto es emisión, lo que Sí. decía Pablo, es emisión. ¿Se entiende cómo funciona Volver el un put? cachito al anterior que me resulta un poco más fácil. Pablo me dice, préstame, yo te doy un papel, vos préstame y le presto. Sí. Y acá viene el put, pero yo tengo el derecho de, en cualquier momento, put a Irina. Irina en este caso tiene la maquinita. Perfecto. Emite los Bien. pesos y te los da. Entonces vos te quedás tranquilo. Ahora volvamos al anterior, Vos estás la más tranquilo en compleja. todo momento Sí. porque cuando compraste el bono te dijeron, mirá, va con un put. Claro. Así que Irina sale casi de garante. Bien, O perfecto. Irina va a emitir y te los va a dar. Bien. Eso es para ser preciso. Si vos lo necesitas, Irina los va a emitir Está bien. y te los y es va a el dar. acuerdo en el que estamos todos. Exacto. Pablo Ibáñez, Caruso e Irina. ¿Cuál Muy es bien. el problema que tiene el gobierno con esto y por qué quiere desarmar estos benditos puts? No te impacientes. Cuando haces con las dos manitos así es porque no estás bien. Pero ¿por qué es importante? Para un objetivo que venimos charlando hace rato. Que ¿cuál es? Es desarmar las restricciones cambiarias. Y vos me dirás, el cepo. ¿Y qué tiene que ver esto con los puts? Bueno, que el problema es que si yo desarmo el cepo, vos que tenés un bono que vence dentro de un año, decís, pará. Yo lo quiero cobrar ahora porque quiero comprar el dólar a 9.20. No esperar a un año a ver cuánto vale. Sí. Entonces vas a ver la Irina. Agarrar la plata. Es lo que hizo un banco hace unos días atrás.
y que Milei se enojó mucho. Que Milei al Banco Macro le dijo, sos golpista. Exacto. Fuerte. Fue a ver la Irina, el Banco Macro. Fue a ver la Irina y le dijo, Irina, dame la plata. ¿Puedo explicar una cosita nada más? ¿Por qué se inventaron los puts? En verdad no era para calmar a los bancos, era para darle seguridad a los bancos, pero para calmar al Estado. Porque antes lo que pasaba era que cuando un banco necesitaba vender ese bono, salía al mercado y tenían tantos de esos bonos que empezaban a bajar de precio de una manera abrumadora, y pasa lo que le pasó, así tuvo casi un golpe de mercado Guzmán. Salió a vender un bono. Pará, sale a vender un bono es Caruso. Claro, Caruso Ibáñez sale a vender el papel de Caruso. Se lo quiere vender a otro y nadie se lo quiere comprar, va bajando el precio. La deuda de Ibáñez. Claro, es lo que está pasando con el bono que le dieron a Camesa. Bien. Como Camesa necesita hacerse de los dólares, ese bono está bajando porque no tiene no tiene un put, tiene que venderlo. Y el put está hecho para que no venga, se llama una ballena. En la bolsa se dice, salió una ballena a vender títulos. Cuando sale una ballena es interminable, nadie le puede terminar de comprar porque no hay plata suficiente. Entonces es un arreglo entre el Banco Central y el gobierno para que no salgan esto a romper el mercado. Para que no se caiga. Vos acá podés vender el bono. No, acá en el medio, no lo dijimos, porque estamos explicando la dinámica del put, pero vos podés vender el bono. Bien. Pero bueno, la dinámica es esta, sale de garante. Y la preocupación es que mientras estén los puts, el riesgo es que las empresas, el que tenga el bono con el put, se da vuelta, va al Banco Central, el Banco Central tiene que emitir, con eso van contra dólares, y entonces estás a riesgo, a tiro, básicamente, de una corrida. El gobierno ofrece comprarte con una prima el put, sacarte el put y en lugar de darte un bono a un año, dártelo a plazo más corto. Esto es básicamente lo que está sucediendo en el día de hoy, mañana se van a conocer los datos, efectivamente, si los bancos aceptaron los puts o no. Este es el dato importante. ¿En este momento está pasando qué? Básicamente que las empresas o el que haya tenido el bono arregla con el Tesoro, con el Banco Central, en realidad, para ser preciso, y el Banco Central le paga una prima para sacarle el put. Bien. ¿Bien? Sí, me estás cambiando la regla de lo que habíamos acordado. Exactamente, pero es voluntario. Vamos a ver si los bancos aceptan o no. Bien. Gracias, Hernán. Muy claro. Importante para tener en cuenta y saber leer un poco mejor qué cosas están pasando y de qué se habla. Bueno, también se está hablando mucho del segundo tiempo de Javier Milei, ¿se acuerdan? Lo que viene después de la aprobación de la ley bases, y lo que el gobierno siente son reformas hacia adelante. Una de esas reformas es la reforma política. Lo presentamos de esta manera y nos lo explica todo Pablo Ibáñez. Vamos a tener, creo que la semana que viene, con diputados de distintos sectores, en principio para tratar 3 temas que son básicos para nosotros, como el famoso tema de la boleta único papel. Ustedes saben que y la eliminación de las PASO, ¿no? Como temas básicos. Las PASO, yo creo que no han servido para nada. De que se implantaron, es solamente un gasto más. Así que nuestra propuesta es eliminar las PASO y ir a la boleta única papel. Ahí tenemos alguna dificultad. Muy bien, allí estaba Guillermo Franco, de alguna manera adelantando la intención del gobierno. Pablo, ¿qué hay que decir sobre esto? ¿Te acuerdas cuando hablamos de segundo tiempo? Empezó el segundo tiempo. Empezamos gran hablando portada. Acá está. De la ley anticasta. Y la ley anticasta incluía justamente las reformas electorales que finalmente se empiezan a acelerar. Ah, pará, pero acá cambió la pizarra. Acá está el segundo tiempo. Porque ahora entró en una variable mucho más electoral para el paquete de las cuestiones que quiere discutir el gobierno y que mañana va a haber 2 reuniones. Pará, dame un cachito ahí. Recordemos, segundo tiempo, Javier Milei, viva la libertad carajo, todas las estrellas que quiera, con los sponsors de su selección. Pero pará, cambió la pizarra. Ahí está Caputo pensando, mirá, tiempo y dólares, si le dan los números para llegar a 2025, la urna, la reforma política como centro de todas las discusiones, ahora vamos a hablar de eso. Karina Milei con el sello de La Libertad Avanza, lo que... Esto está claro, ¿no? Pato no es gato. Va quedando absolutamente claro. Bueno, las publicidades de campaña, el voto electrónico probablemente, ni un paso atrás, recién lo decía, me imagino que el tema de las PASO está vinculado. ¿Este quién es? Este es un periodista porque hay... No, ese es Adorni, es el vocero presidencial. Claro, que debe estar
evaluando si va a ser candidato o no. Allá también hay Me confundió la balanza. Es una balanza de cuando éramos pibes, me parece, ¿no? Ah, no, porque es el ok arriba y abajo. Mirá quién está allá. No. Ese es Ramiro Marra diciendo, acá estoy. Claro, me lo identifiqué por la lata de atún. Muy bueno, extraordinario. Segundo tiempo de Milei. Bueno, ahora sí, mañana reuniones. Mañana Mañana hay 2 reuniones. Franco con distintos bloques y diputados amigables de la oposición amigable, y después va a haber una segunda reunión en diputados con Martín Menem y también diputados de la oposición amigable. La reforma política centralmente tiene 4 cuestiones. Una, la mencionó Franco, tiene que ver con la boleta única papel. Es una propuesta que está en el Senado, falta aprobación, faltaba un voto en el Senado. ¿Sabés qué voto faltaba? ¿Cuál? Lucila Crekcel. Mirá vos. Cuando se quiso aprobar, Lucila Crekcel fue la única que no acompañó, así que puede ser que finalmente dentro de la resaca de los acuerdos de la ley base, también Lucila Crekcel dé el apoyo para que se trate la ley embajada en UNESCO mediante. Exactamente. Muy bien. La otra cuestión que es más interesante y tiene más derivaciones es la PASO. Hay 2 variables con la PASO. Una es eliminar directamente las PASO y volver al modelo que rigió en la Argentina hasta las elecciones de 2009. Cada partido debe resolver sus listas como sea, sus candidatos como sea y demás. Y hay otra variable que posiblemente tenga hoy más chances, es convertir la PASO en paz. Bueno. Sacar la O. Sí. La O es obligatoria, es decir, establecer un mecanismo que se haga la primaria simultánea entre todos los partidos, pero no sea obligatoria. Solo los partidos que deciden. Solo los partidos que deciden ir internas, pero además que no sea obligatoria la concurrencia para los votantes, como sí es actualmente el sistema de las PASO. Pero ahí el argumento, una doble obligatoriedad. El argumento del ahorro enorme no correría para nada, porque vos tenés que hacer las boletas igual por si la gente quiere ir a votar. No, sí corre, porque en ese caso lo que podría hacer, al no ser obligatoria, lo que puede decir el gobierno, si vos querés ir a una interna, está el mecanismo del dispositivo judicial, pero vos pagate tus propias boletas. Por lo tanto, en ese caso, ese gasto, según Francos, son 52 millones de dólares lo que saldría a ser una PASO en la Argentina. Mucho de ese fondo tiene que ver con la impresión de las boletas. Si desaparece la obligatoriedad, el Estado puede decir, yo te doy las condiciones para que hagan la interna, pero resolvelo vos el tema de las boletas, pagala vos, que la paguen sus candidatos. Por lo tanto, podría bajar el gasto de esa manera. Pero hay 2 derivaciones más para completar los 4 temas. Uno tiene que ver con los afiches. La publicidad de campaña. La publicidad. Hace rato hay alguna variable, es decir, eliminar lo que son los espacios gratuitos de difusión para las elecciones. Sí. En la PASO, si además le sacás la obligatoriedad, posiblemente por lo menos para las PASO se elimine ese mecanismo que ha sido objetado muchas veces por los medios, pero que ha sido una forma de dar cierta garantía de que los espacios políticos puedan tener la difusión, los que no tienen tantos recursos, su publicidad, porque después lo que ocurre es que va a depender de cuánto dinero tenga cada partido, cada candidato para hacer su propia campaña. Y en paralelo, vinculado a eso, la otra idea es producir una reforma en los fondos de campaña. Básicamente sacar los topes o subir los topes para los aportes privados en la campaña. ¿Cuál es el argumento del gobierno? El tope es bajo, pero en realidad hay mucha plata negra por abajo que muchas veces no declara, lo que parece bastante cierto, pero también es cierto que hay una limitación para hasta dónde pueden aportar las empresas y de manera privada un particular, lo cual puede por momento entenderse como una acción directa que de alguna manera, en el fondo, el razonamiento del gobierno, el razonamiento de Javier Milei, es casi ir a un sistema similar al americano, donde es el lobby declarado de Estados Unidos, lobby declarado que pueda tener ese mecanismo. Mañana se empieza a discutir, habrá que ver qué ocurre, porque también hay algunos sectores que están de acuerdo, otros no tanto, algunos que les sirve la PASO habitualmente, y con esto te cierro, la PASO suele ser un mecanismo que para las oposiciones les sirve para ordenar sus espacios, porque vos querés armar un frente grande y decir, muchachos, nos juntamos
y vamos a una PASO y ahí resolvemos. Sin PASO eso se puede... Para los oficialismos le mete algún ruido. Y para los oficialismos, en este caso particular, Sí. hay que ver esencialmente qué ocurre con el PRO, porque el PRO estaba apostando a que la PASO sea un mecanismo para resolver esta convivencia electoral que está planeado tener con la Libertad Avanza. Bueno, vamos a seguir hablando de esto y lo vamos a hablar con un diputado nacional de Hacemos Coalición Federal, un espacio político, por lo menos en la conformación del Congreso, que se ha vuelto muy importante y determinante para lo que allí se aprueba y no se aprueba. Esos Cargos Carreño, con muchas ganas de participar, pero no está en Buenos Aires, así que lo saludamos a través de las redes. ¿Cómo anda, Oscar? Gracias por estar aquí. Buenas noches. Hola, Pablo y equipo. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, está en la provincia de Córdoba, oriundo de Córdoba. Gracias, insisto, por querer participar. A ver, arranco por lo que recién presentaba Pablo Ibáñez. ¿Cómo reciben desde Hacemos Coalición Federal, o por lo menos el sector que representa dentro de Hacemos Coalición Federal, este intento de reforma política? Bueno, primeramente nos había invitado a una reunión para escucharlos, porque estamos acostumbrados a un gobierno que todos los días tira nuevas leyes, que no necesariamente tienen que ver con la prioridad que va teniendo la gente en el día a día, y todos los días se tiran estruendosas leyes que levantan la prensa, que levantan las redes sociales, y la verdad que acá no vimos ningún texto. Es muy difícil opinar para nosotros desde la política y ustedes los periodistas, porque no son más que grandes titulares. Por lo tanto, celebro que haya una reunión, celebro que sea Franco el que vaya al Congreso a explicar la idea que tienen, y la verdad que vamos a escuchar qué es lo que plantean. Generalmente son más anuncios digamos, que despiertan la atención, pero bueno, hay que ver la letra chica de eso, y sobre todo entendiendo que hay que priorizar la boleta única, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Me hubiese gustado que la reunión primaria hubiera sido en la Cámara de Senadores para destrabar ese tema, porque realmente quedan 5 meses para que empiece un nuevo año electoral. No se podría tratar el año que viene este tipo de reformas. La Cámara de Diputados fue muy bueno lo que logró, que es una mayoría agravada para poder tener una media sanción a una boleta única que funciona en mi provincia, funciona en Santa Fe, y es algo muy bueno. Bueno, creo que la base fundamental es que el Senado dé media sanción a esa ley, que tengamos boleta única y que podamos discutir el resto de los temas sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, Oscar, a tu mirada, por ejemplo, hay algunas oportunidades. Por ejemplo, terminar de discutir boleta única. ¿Qué riesgos, por lo menos desde tu manera de entender una posible reforma política, qué riesgos habría o interpretás? ¿Con el tema de que se apruebe la boleta única, me decís? No, con las reformas en general que recién nos planteaba Pablo, la eliminación de las PASO, el tema de los aportes de campaña. Yo creo que no están los votos para la eliminación de la PASO, principalmente porque lo que era Juntos por el Cambio nació y le ganó al kirchnerismo en algo histórico gracias a la existencia de las PASO. Digo, recordemos que estaba Lilita Carrió, estaba Macri y estaba Sanz en 3 boletas, y gracias al armado de esas PASO nació Juntos por el Cambio. Por lo tanto, yo veo que lo que era Juntos por el Cambio en el pasado no estarían dando los votos para la eliminación, y además porque se analiza generalmente que todos los gobiernos de 2009 a la fecha han querido eliminar las PASO, porque en general sirvieron para que se ordenen la oposición, claro. y eso pone en peligro generalmente al oficialismo. Ahora, yo creo que la eliminación de las PASO no están los votos, más allá de mi opinión personal. Yo presenté un proyecto para modificar las PASO y creo que no están los votos, pero bueno, discutir soluciones intermedias, como que sean PAS, como que tengan otro mecanismo, como que tengan boleta única. Creo que puede haber un buen plafón para discutirlo, porque realmente de 2009 a la fecha hemos aprendido mucho de cómo mejorar, digamos, de qué hay que mejorar de esa ley. El tema financiamiento me parece que es un tema más delicado, porque la verdad que en Estados Unidos el Club del Rifle, por ejemplo, tiene mucho peso en el lobby y tiene mucho peso en la parte del financiamiento de las campañas políticas, y así muchísimas grandes corporaciones, y solo llegan a ser candidatos los que son más ricos, y los que pueden hacer políticos son aquellos que tienen la vida resuelta. Creo que acá en Argentina se valora mucho que el Congreso tenga más de 2 partidos y que haya distintas voces, y que no solamente lleguen los más ricos, los que más capacidad tienen de conseguir dinero de las empresas. Creo que en la Argentina, incluso en la Constitución, se habla del financiamiento de los partidos políticos. Por lo tanto, creo que hay mucho para trabajar ahí, pero con ciertos cuidados que tengan que ver con la idiosincrasia argentina. Si a la gente le pregunta a cualquiera, no quieren que le manden plata a los partidos políticos, pero bueno, al mismo tiempo, si le preguntan si quieren que llegue aquella gente que no tiene la vida resuelta a representarlos en el Congreso, la gente también lo entiende como algo saludable. Bueno, la democracia argentina funciona y permitió, por ejemplo, que Javier Milei, sin tener fiscal en absolutamente todas las escuelas,
llegar a ser presidente de la Nación. Por lo tanto, hay cosas para mejorar, pero me parece que no está en peligro la democracia y que el gobierno utiliza también estas herramientas para tapar los problemas económicos que tiene, tapar que todos los días pierde un funcionario, lo echa por distintos motivos, tapar que no resuelven las jubilaciones, no empiezan a desandar el cepo. Entonces también tenemos que entender de que estos son títulos rimbombantes, no está el texto de la ley presentada en el Congreso y nos tienen a los periodistas y a los opositores discutiendo lo que ellos quieren y no lo que entendemos que es lo mejor para Argentina en este momento. Pablo. Diputado, hubo por parte del bloque Hacemos Coalición Federal algunas objeciones sobre el manejo de Martín Menem, básicamente con la bicameral de inteligencia. Esto se ha sumado con algunos reproches y cierto malestar, entiendo, no solo del bloque, sino de otros bloques respecto a la conducción de Menem, cómo se maneja con los espacios opositores. ¿Se está ordenando, se está empezando a ordenar? ¿Puede ser problemática la convivencia hacia adelante? Bueno, hemos tenido ayer una reunión, fuimos Miguel Ángel Pichetto y yo a tener una reunión con Martín Menem, que nos ha recibido, hemos tenido varias reuniones, la verdad que no alcanza la expectativa de lo que tenía nuestro bloque y de un acuerdo que entendíamos que teníamos con el gobierno respecto de que Emilio Monzó sea parte de la comisión, una comisión tan importante como es la bicameral de inteligencia. Ese es el origen del problema. Perdón, Oscar, para que entienda la audiencia. Ese es el origen del problema. Había un acuerdo para que sea Emilio Monzó el titular de la bicameral de inteligencia y eso no lo está respetando el gobierno. Bueno, el gobierno nos ha manifestado que no puede cumplir con ello. Tuvimos algunas discrepancias en antecedentes y la forma de implementarlo, pero bueno, el diálogo continuó y no hemos logrado que el gobierno acceda a que Emilio Monzó y nuestro bloque tenga un miembro en esa importante bicameral, que además creemos que Emilio Monzó jerarquizaría lo que es el funcionamiento, sobre todo ahora que hay una nueva CIDE, una nueva modificación, digamos, de todo el esquema de inteligencia. Claro. Necesitamos que eso sea absolutamente transparente. La verdad que no estamos conformes con lo que se ha hablado y que no hemos logrado que eso que entendíamos que era un acuerdo se cumplimentara, pero bueno, entendemos que el gobierno nos plantee que no puede resolver esta situación como pedimos nosotros. Vamos a seguir dialogando, pero bueno, este ha sido para nosotros un golpe que... Ahora, Oscar, completo la pregunta de Pablo. Este no respetar el acuerdo, más un montón de situaciones que se han vivido en la negociación tensa de la ley bases y tan larga, ¿complica los apoyos futuros de Hacemos Coalición Federal o por lo menos la mayoría de su bloque en las propuestas del gobierno o no tiene nada que ver? Bueno, fíjense, por ejemplo, que el bloque del PRO ha planteado que hasta que no se empiece a pagar la coparticipación o el fallo que ha ganado la Ciudad de Buenos Aires, no iba a prestar un apoyo como lo venía prestando hasta la ley bases. Digo, y han presentado una agenda propia. Lo mismo el bloque del radicalismo, que ha planteado su propia agenda y ha pedido junto con nosotros y a veces solo otro tipo de sesiones. La verdad que lo que queremos en el Congreso, todos los bloques dialoguistas, es que la agenda no la ponga solo el gobierno. Sí. Nosotros vemos en la calle muchísimos problemas, lo hemos hecho con el gasto tributario, que es ni más ni menos que empezar a desandar temas como las empresas de Tierra del Fuego, que son de la familia Caputo, temas como las jubilaciones, nos llaman degenerados fiscales porque queremos que los jubilados ganen de mínima algo parecido a 300.000 pesos, que sabemos que hoy no alcanza. Esa agenda necesitamos que sea tratada en el Congreso y que entiendan que el Congreso tiene que funcionar porque es un poder del Estado y no es ofensivo que nos reunamos a tratar de marcar prioridades. Por lo tanto, me parece que hay algo que excede a la persona de Martín Menem, que la verdad que ha hablado con nosotros y en la medida que está dentro de sus posibilidades tiene un diálogo con nosotros para tratar de resolver los problemas. Pero el gobierno tiene un problema respecto de la agenda y trata de que el ejército de trolls, que muchos medios amigos del gobierno sigan su agenda y sea de lo único que se habla. ¿Qué tan grave, por ejemplo, Oscar, qué tan grave le parece que ese ejército de trolls, como usted lo menciona, termine logrando la expulsión de un funcionario? No, me parece que es grave, sobre todo porque no queda claro, por ejemplo, quién financia la oficina del presidente que saca el tuit oficial del que están hablando ustedes los periodistas. No sabemos si está dentro de una estructura del gobierno y si lo que están atrás son funcionarios que tienen responsabilidad política por sus acciones. Es poco feliz o no lo que haya hecho Garro. Lo que sí me parece preocupante es que un gobierno que tiene la inestabilidad económica que tiene en este momento, que los temas prioritarios de la microeconomía no le está dando la importancia que entendemos que tiene que tener, pierda todos los días un funcionario, hoy por el fútbol, otro día porque alguno es un poco crítico de la economía, otro por lo que fuera, pero la verdad que llevamos más de 50 funcionarios de alta jerarquía que se van perdiendo y tenemos un gobierno que no arrancó en la gestión. Entonces me parece que más allá de la excusa, el ejército de trolls se impuso una vez más y echaron a un funcionario. Más allá de lo que hiciera o deja de ser funcionario, lo que me preocupa es que la gestión no arranca
todos los funcionarios andan con miedo, muchos funcionarios están ejerciendo la función sin responsabilidad porque no son nombrados y no salen en el boletín oficial sus nombramientos. Y la verdad que un gobierno sin gestión y un presidente que dice que es un topo que vino a destruir el Estado, y me preocupa realmente. Oscar, la última pregunta, y desde ya gracias por estar aquí esta noche. Un grupo de colegas suyos y diputados de la Libertad Avanza fueron a visitarlo, reconocieron, dieron sus explicaciones a un grupo de genocidas, es decir, de personas que están detenidas por haber sido parte del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar, personas que están con sentencia firme por el Poder Judicial de la democracia. ¿Qué opinión le merece esto? No, creo que ha sido poco feliz lo que han hecho. Primero porque son diputados del oficialismo que tienen una responsabilidad de representar al partido de gobierno, por lo tanto empiezan las conjeturas que ustedes bien hacen los periodistas, pero hace la gente también de si es una posición avalada por el presidente, por la vicepresidenta, por el gobierno. Y además creo que es un mal mensaje para la sociedad. Digo, estamos hablando de fortalecer la democracia con cambiar herramientas de lo electoral, por ejemplo, y al mismo tiempo estamos yendo, bueno, digamos, están yendo los diputados a visitar a quienes han roto las reglas democráticas y encima han abusado de ello con sentencia firme. Se ha comprobado que han abusado del aparato del Estado para dañar a argentinos y a familiares argentinos. Por lo tanto, creo que ha sido poco feliz. Estaría bueno que pidan disculpas, que digan que fue un error, pero bueno, me parece que el gobierno repite varias veces este tipo, o funcionarios del gobierno, diputados del gobierno, repiten varias veces esto de reivindicar la dictadura militar, cuando realmente creo que es una agenda que ni su propio electorado está valorando. Me parece que acá lo importante es que hablemos de más y mejor democracia y que el gobierno deje de confundir a la gente con todos los días titulares de cualquier cosa que no tiene que ver con la prioridad que los argentinos necesitan, que una economía más estable, que haya más actividad, que los jubilados ganen lo que tengan que ganar, que el subsidio del transporte llegue al interior y no solo al AMBA. Esas son las cosas que la vida de la gente en el día a día tiene que solucionar el gobierno. Oscar, muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo. Gracias, Pablo y equipo. Un fuerte abrazo. Bueno, en un rato vamos a volver sobre esto que le preguntamos en última instancia. Irina va a trabajar sobre ese tema. Bueno, nos vamos a meter en el tema del dólar. ¿Cómo estuvo el recorrido de la moneda estadounidense en la jornada de hoy, Fer? A ver, la verdad se está poniendo complicado el tema. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente dicen, bueno, ahora la gente bajaron el MEP, bajaron el CCL, se va a calmar un poco, y no se está calmando nada. Se está produciendo una cosa rara. A ver, tenemos la placa ahí. Sí. Bueno, por ejemplo, el dólar MEP subió 1,65. El dólar CCL 2,65. Y el Blue subió 3,56. Está bien el porcentaje y mal la cifra. Es 1.455. Sí. Terminó a 1.455. Si vos tomás la punta de abajo, que es 1.435, y tomás el MEP, quiere decir que una persona que hace a través del banco hoy dólar MEP, se hace un 10% en dólares en el día. Eso no pasa hace no sé cuántos meses. Eso no puede durar mucho. Porque generalmente hay una diferencia de 2, 3 puntos que como te cobra la comisión el banco, te dice, che, 1% de entrada, 1 de salida, te da 3, 4 puntos, la gente dice, por 5 lucas no voy a hacerlo. Y vos lees esto y ves esto que Fernando dice, esto no puede ser, esto no puede pasar, no puede durar. No sé para dónde va. ¿Esto es síntoma de qué? Decir, ¿qué está pasando? De que es un cachivache todo. No, es pero una cosa que está sugiriendo que está muy bien. Cuando dice algo tiene que pasar, puede bajar el Blue. O puede subir el otro. Pueden subir los otros. Claro, porque tenemos que ver. Tiene que ajustar para algún lado. Para algún lado, algo va a pasar. Claro. Esto es una cosa, es una tentación increíble. Mucha plata, el 10%. Un bono norteamericano paga en un año 5%. ¿Y si suben los otros, qué pasa? Si suben los otros, volvemos a estar como estábamos antes. Bueno, y lo que hizo Caputo se lo quedó, no sé. Toda la medida del fin de semana. Que nada, la pavada esta. Déjame decirlo de manera elegante. Termina la anécdota. Termina la anécdota, pero sí, pero usted sabe que la caída esta. Yo estuve escuchando a Gus Lucioni con Martín Eduardo, unos que están en la bolsa. Sí. La caída esta que hizo del Merval, porque claro, al bajar usted los dólares financieros, el Merval se pegó una caída, que es la quinta caída en 25 años. Las acciones de las empresas. Claro, las empresas en Argentina. Sí. La gente que había comprado Galicia a 4.000, sí creo que es 4.000 o 4.000, no sé. Tiene los números, bueno, viste, ¿no? Tiene los números. Pero le rompieron todo el esquema. Vos venís haciendo una cosa y te dicen, mañana cambiamos. Mire hoy de nuevo lo que fue Estados Unidos. Estas son las acciones que cotizan en Nueva York. Sí. Galicia 5% abajo, Superville 5,88, Banco Macro. Todos los bancos primero. YPF
Bueno, es una locura, claro. A ver, analizá esto, ayúdanos a entender esto. Nada, porque puede haber, todos los días, es muy volátil esto. Puede haber ganancia, puede haber pérdida. No puede haber ganancia. Cuando se come, es el tercer día que come esta gallina. Lo que pasa, claro, lo que pasa es esto. En la Argentina no cae tanto porque el dólar volvió a rebotar. Entonces subieron los financieros y vos ves, che, YPF cayó el 2%. No, cayó el 5%. Lo que pasa es que como subió el dólar... Pero esto, en términos políticos y de la economía real, ¿qué quiere decir esto? El mercado no le cree nada. Que no le cree nada y que y que la gente dice, che, entre que esto va a rebotar o que voy a perder más plata por seguir adentro de esta acción, me voy. Me la saco encima. Y lo mismo pasó con los bonos argentinos, bajaron 3-4% de nuevo. Es decir, vos hay un tiempo que podés... O sea, de vuelta, pues yo me acuerdo, Fer Cerolini viene diciendo, desde que arrancó QR, algo tienen que hacer, no suman dólares, algo tienen que hacer. No, hicieron. Las reservas hoy compraron 30 millones de dólares en reserva. Ayer habían vendido 3. Sí. Lo llamativo, volvemos a decir, es acá la cifra me la dio Hernancito, que no sé dónde la sacó, yo no la tenía. Hernán Lecher, sí. Vendieron 270 millones, se operaron 270. El mercado generalmente tendría que operar entre 400 y 500. Quiere decir que como hay recesión no están pidiendo mucho los importadores, porque se le está debiendo plata a los importadores. Mire esto, saldo de compraventa de dólares del BCRA. Ahí lo que vemos, habría que correrlo un poquito más a la izquierda, falta el pedazo final, no me diga que lo hicieron cortado. No, si lo está cortado no sirve para nada. Bueno, dígalo. Dígalo. Bueno, Dígalo. No, pero es que bueno, saquen la placa porque no sirve la placa. A ver. El saldo de compraventa es, pasamos, abril, mire abril lo que habían comprado en abril. Pongamos las reservas que se compraron en abril, hay una placa que la tenían recién, esa sí la tienen. Sí. Esa estaba bien, pónganla y les digo el monto. A ver. Tenemos la cifra de abril. Bueno, habían comprado 3.400, 156 millones de dólares por día. Pasamos a mayo. Abril, mayo. Vamos a mayo. Me parece que hubo una caída, bajó a 112. Pasamos a junio y en junio tuvieron que vender dólares y todavía era cosecha gruesa. Y tenían que estar recaudando y vendieron 84 millones. Y ahora no están comprando nada. Entonces vos decís, che, los 7.000 millones de dólares que hay que pagar en diciembre a los bonistas, ¿de dónde va a salir la plata? No hay otra. Y lo que produjo esto, como bien dijo ayer Hernán, el tema del CCL, que es el 20% del campo, lo venden ahí. Como le bajaron como 100 pesos, le bajó lo que cobra por cada tonelada que vende. Menos incentivo para el Claro, entonces no le venden. Entonces volvemos a la pregunta que venís sosteniendo hace bastante. Si algo tiene que pasar, algo tiene que inventar. Puede haber un modelo que no toque tanto a la inflación. Ellos no quieren que le toque la inflación, pero bueno, vos podés esconder una cosa. Vienen vecinos, viene una fiesta a tu casa, armás un poco, che, mira, está feo este lugar, poné algo adelante, que se tape. Pero un rato, pero no podés tener toda la casa destruida y decir que está todo fenómeno. Entonces, Hernán, algo van a tener que inventar. Me decía Pablo Ibáñez hace un ratito, antes de entrar acá, que en algunas usinas del gobierno estamos pasando una especie de etapa esotérica, donde dice, bueno, Milei algo va a hacer, algo va a inventar, no sabemos qué. Y nadie sabe explicar, esto es lo que dice Cerolini, nadie sabe explicar cómo vas a salir de este berenjenal, profundizando, por ejemplo, con las intervenciones, en lugar de tratar de acumular dólares. Nadie lo sabe y todo el mundo dice, bueno, algo va a pasar, algo va a inventar el presidente. Ahí tenés una cifra más. Primeros 12 días hábiles de julio tienen 24 millones por día. Estábamos en 120, 150 en abril. Y ahora mire esto de las reservas. Mire la caída de las reservas. Tenemos ahí, recién se puso la placa. Tenés la cantidad de reservas que tenías antes de pagar los bonos y ahora pasaste a 27.000 millones de... Ahí tenés. 27.700 millones. Y estabas en 29.000 antes de pagar los bonos. No digo, vos tenés que juntar reservas para pagar, pero después tenés que volver a juntar porque vas a volver a pagar. Si no juntás más, no podés decir que no pasa nada con que no juntés, porque no tenés manera de pagar. Bien, Fer, gracias. Retomo algo que dijo ayer Heller que me parece interesante. Estamos discutiendo todos los días en términos de los indicadores macro, de los dólares paralelos, del ilegal o del blue. No me quiero acostumbrar al blue. Y perdemos de vista, es como si, bueno, entonces el gobierno cuando resuelva eso, o eventualmente cuando el Fondo Monetario le dé un préstamo y consiga los dólares, se resuelve el problema y nos estamos olvidando de la economía real, de qué está pasando con la calle mientras todo esto ocurre. Porque si no, caemos en la tentación de pensar que si se acomodan estos números, entonces todo lo demás se va a legitimar. Para tenerlo en cuenta, lo seguiremos conversando. Bueno, ya en un ratito nomás viene José Glinsky. Él es diputado nacional, pero fue titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Vamos a hablar sobre el regreso de la CIDE desde la mirada de alguien que estuvo dentro de
una fuerza federal y que, por supuesto, trabajó con o entiende de qué se trata la inteligencia, entre otros temas. Irina, volvemos al tema de los libertarios, ¿no? Volvemos a los diputados libertarios que fueron a visitar a los genocidas. Exactamente. Un grupo de diputados y diputadas de la Libertad Avanza que fueron el 11 de julio a visitar a un grupo de genocidas que están presos en el penal de Ezeiza. Estamos hablando de genocidas como Alfredo Astiz, el emblemático represor de la ESMA. Estamos hablando de hombres como Guglielminetti, del Batallón 601, como Adolfo Donda, también de la ESMA, entre otros tantos, ¿no? Que están detenidos en ese lugar. La visita fue organizada por el diputado Beltrán Benedit. ¿Sabes quién es Benedit? Benedit es un hombre que era de la sociedad rural y que quizás te suena porque no hace tanto tiempo rechazó el uso de las estrellas amarillas como para señalizar los lugares donde hubo víctimas de accidentes de tránsito, porque dijo que era un símbolo pagano. Recuerdo perfectamente. Bueno, ese es Beltrán Benedit el que organiza esta visita, que generó mucho ruido dentro de la Libertad Avanza. Perdón, que al principio había dudas sobre si él lo había organizado, si esto había ocurrido así, pero está confirmado. Él mismo lo reconoció. Sí, él lo reconoció, se lo reconoce a algunos medios, además reconoce una serie de mensajes que estuvieron circulando en varios medios de comunicación. Sí. Vamos a ver algo de esto, porque ahí es donde explica de manera, a mi ver, repudiable, por qué organiza esta visita y por qué convocó a diputadas y diputados a ir a ver a los represores. Esto es espantoso lo que van a leer, pero es importante porque se trata, insisto, de la representación política en el Congreso. Esto lo escribe este diputado, ¿verdad? Es la explicación que da este diputado. En relación a la publicación de La Política Online, el portal que dio a conocer esto, algunas cosas son ciertas y otras no. ¿Fuimos? Sí. ¿Cuántos? 5. No fuimos 6. ¿Fuimos a ver represores? No. Represión es algo que compete a la fuerza de seguridad en todo caso. Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional. ¿Lo propuse yo? Sí. ¿Vamos a hacer un escrito? Sí. ¿Qué dirá? Que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte, terroristas, hoy se erigen en jueces y fallan en función a la venganza, la ideología y el negocio. Es muy difícil leer esto, les confieso, pero es un dato político muy importante de este momento de la Argentina. ¿Los fallos violan las leyes y los tratados? Sí. ¿Hay terroristas presos? No. ¿Hay héroes de Malvinas? Sí. ¿Hay presos de hace más de 20 años sin condena firme? Sí. ¿Qué edad tenían estos presos al momento que se le inventan los cargos? Entre 19 y 23 años. ¿Los cargos han sido probados? No. Muchos son inventados. Ahora Irina, me imagino que va a opinar sobre esto. La Política Online, con su artículo, muestra estar más cerca del terrorismo zurdo que de la verdad. Es un diputado nacional, ¿eh? ¿Les duele la visita humanitaria? Sí. ¿Las Fuerzas Armadas vencieron al terrorismo marxista por las armas? Sí. ¿El presidente combate en la política esta ideología? Sí. ¿Cuál es su última guarida? ¿El Poder Judicial? Sí. ¿Los vamos a combatir? Sí. ¿Cómo? Denunciando públicamente a los jueces que armaron y fallaron a favor de esta farsa. ¿Cómo? En el Consejo de la Magistratura. ¿Quiénes fuimos? Guillermo Montenegro, Alida Ferreira, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y yo. Hasta donde entiendo, Pablo Ibáñez, son todas personas muy cercanas a Victoria Villarroel. Además hay 6. Él dice que fueron 5 y menciona después que hay 6. ¿Nos ocultamos? No. Vamos al rescate del imperio de la ley con espíritu de justicia. Sí, continuará, que se filtre mejor. Hay fotos. Uf. Bueno, está diciendo que fue una visita humanitaria, que son excombatientes, está negando su condición de represores. Estamos hablando de personas, te nombro nuevamente, ¿no? Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti. Esto no es negacionismo, esto es reivindicación del terrorismo de Estado. Es reivindicación del terrorismo de Estado y además apoyándose en una política que inauguró Victoria Villarroel también, ¿no? No sé si recuerdan el año pasado el acto en la legislatura porteña, bueno, y en la que también el presidente Javier Milei la ha acompañado. Insisto, y estamos hablando de personas que han sido condenadas. Alfredo Astiz tiene condenas. Además, el nombre. Astiz tiene condena a prisión perpetua. Digo, varios de los nombrados tienen condenas a prisión perpetua. La mayoría tienen condenas que están por arriba de los 20 años. ¿Por qué? Por desapariciones, por secuestros, por torturas, por homicidios ocurridos en el contexto del terrorismo de Estado.
se hicieron juicios con todas las de la ley, con todas las garantías para estas personas que estuvieron en el banquillo de los acusados y que están cumpliendo la condena. Cosa que esos represores no hicieron con aquellos que eventualmente ellos señalaban que estaban cometiendo delitos. Por eso lo subrayo. Déjame leer, Irina, hay muchas reacciones de organismos de derechos humanos que tendrán acciones en particular. Quiero compartir un posteo de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical repudia la visita que realizaron diputados de la Libertad de Avanza a un grupo de represores condenados por hechos aberrantes y que están detenidos en una unidad del Servicio Penitenciario Nacional. Bueno, y un texto que marca el apego a la democracia eventualmente de este partido político centenario, más allá de sus matices internos, ¿no? Hijos y una larga lista de organismos de derechos humanos también expresaron obviamente su preocupación y su repudio. Hay proyectos del Frente de Izquierda y de Unión por la Patria también, todos de repudio presentados en la Cámara de Diputados. Y lo que planteaba Benedita en ese mensaje, sí, parte y cierra una paradoja, ¿no? Primero dice, vamos a denunciar a los jueces que han cumplido ya, como hemos explicado, sus funciones. Y por otro lado dice que se están violando sus derechos humanos en las condiciones en que están detenidos. Eso se lo tendría, si es así, eso iría dirigido a Patricia Bullrich, no sé, porque están presos en el contexto del Servicio Penitenciario Federal estas personas. Y esto ocurre, insisto, en un gobierno que además de reivindicar el terrorismo de Estado, sobre todo desde su cúpula, también tiene un procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que ha alentado desde sus escritos no tan lejanos, incluso durante este gobierno, que se otorguen nuevamente indultos a los represores, ¿no? Esto es parte de toda una línea política que se ha planteado. Esta visita, además, no es la primera que se hace a represores. Desde el Ministerio de Defensa, hace algunos meses se mandó a representantes a la Unidad 34, a los represores, a ver cuáles eran las necesidades que planteaban. ¿Por qué? Porque lo que se está planteando, lo que reclaman y los que creen ellos mismos que tienen la posibilidad de conseguir en algún momento con este gobierno es cuanto menos la prisión domiciliaria, ¿no? Entre otras estrategias. Bien. Pero están aspirando a conseguir algún beneficio y, por supuesto, si se los indulta, tanto mejor. Y lo que muestra este grupo que fue a visitarlos es que hay un sector de la política que les está dando esta acogida y este respaldo, pero ya ha habido un repudio también grande de otros sectores. Bueno, ya volvemos sobre este tema porque me imagino que José Angelinsky, diputado nacional, tiene una opinión sobre esto, así que vamos a seguir. Nos vamos a ir una tanda y enseguida retomamos con este y otros temas. Muy bien, seguimos en QR, aquí por A24 hasta las 11 de la noche. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Y le damos la bienvenida a José Angelinsky, diputado nacional de Unión por la Patria. José, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, gracias por invitarme. Bienvenido, gracias por estar acá. Me siento obligado a preguntarte o a pedirte una opinión respecto de la visita que hicieron y reconocieron y reivindicaron un grupo de diputados y diputadas libertarios a genocidas condenados por el Poder Judicial. Bueno, en principio hay como una reacción obvia que es la de repudio, ¿no? En el sentido de que expresan, sin lugar a duda, la reivindicación de la dictadura militar. Pero por otro lado, me parece que es bastante coherente con una serie de provocaciones que viene llevando adelante el gobierno, que se manifiestan en distintos puntos. Quizás este haya cruzado una línea que no afecta solamente el juego de oficialismo y oposición, sino que se mete con consensos de la vida democrática en la Argentina. Lo decían bien ustedes recién, no es negacionismo, sino que es reivindicativo, es reivindicación. Me parece que es una provocación más del gobierno que tira de la cuerda y hay que ver hasta dónde le da. Me parece que no es gratis todo lo que se hace, ¿no? Pero a ver, la sensación, más allá del hecho en sí, lo que preocupa es que haya sectores de la política que crean que es admisible, que crean que es posible tener este tipo de gestos, porque probablemente representan a sectores de la sociedad que ya estaban y que ya pensaban esto desde siempre. Uno cree siempre que es un sector minoritario de la sociedad argentina, pero ahora lo llamativo es que es una línea que se corre cada vez más. Bueno, quizás el general, ¿no? El mundo libertario cree que hay margen para eso y me parece que... ¿Y tiene razón? ¿Cómo? ¿Y tiene razón?
No sé, pero están buscando, ¿no? Están buscando ese espacio. Evidentemente hay algo del consenso democrático que se rompió para que Milei sea presidente, ¿no? Vamos a convenir eso porque más allá de las reglas representa... Pero es un presidente legítimo. Sí, una cosa no quita la otra. Pero digo, el consenso democrático no en las reglas de juego, sino en determinados valores que había en la Argentina, que bueno, creo que es algo que cabe también a nuestro espacio político y a otras fuerzas de la democracia en la autocrítica para saber qué es lo que permitió que esto suceda. No obstante, creo que el gobierno intenta permanentemente correr ese límite y provocar a la oposición y a parte grande de la sociedad. Pablo, ibas a sumar información sobre esa visita. Sí, el día previo a la visita hubo en el chat de diputados, donde están entre ellos Adrián Martín Menem y Gabriel Bornoroni, que es el presidente del bloque, una invitación por parte de Benedict al viaje que iban a hacer al día siguiente. Puntualmente pide expresamente quienes quieran asistir, envíen foto de DNI para hacer todo el trámite y ahí hace una referencia al director del servicio penitenciario, excelente colaborador, termina poniendo al final este de es el ese mensaje. comentario. Mañana a las 13 salimos de la Cámara hacia el penal de 6 a visitar a los presos. Será una visita humanitaria desde la política. Quienes quieren asistir, avísenme, foto, DNI para organizar ingreso con el director del servicio penitenciario, Fernando Martínez. Fernando Martínez. Ahí hay excelente un dato para colaborador, saber. sí. Primero, que era información que dentro del bloque funcionaba. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque hoy por la tarde Martín Menem, fuentes del bloque y del entorno de Menem dijeron que no estaban al tanto y no habían participado y que no estaban acompañando esta medida. Sí. Segundo dato, la logística del viaje dependía de la Cámara de Diputados. Pasó por la Cámara de Diputados. Alguien me decía hoy, bueno, se firman 1000 expedientes para haber sido un viaje para diputados. Es cierto, se puede dar ese consentimiento, pero existió una logística de la Cámara de Diputados para esta actividad y una información convocada. Y el tercer dato que a mí me parece también interesante es que Martín Menem sale a despegarse diciendo que era un sector minoritario, de 6 diputados nada más, que no tenía nada que ver, que no expresaba el bloque. Porque acá la pregunta es ¿con qué aval del espacio político? Era la pregunta. Y lo que faltaba, yo no sé si va a ocurrir en las próximas horas, si va a ocurrir en algún momento, una acción por parte de la Casa Rosada. Yo pregunté hoy a la noche si iba a haber alguna referencia al tema. Me dijeron que no estaba al menos tomada esa decisión. Porque también es cierto que a lo largo del día, después vamos a hablar, hubo mucho ruido. Habló Villarruel sobre el tema Garro, sobre la selección, habló Milei retuiteando. Pero y sobre este tema hubo un mutismo que cuando algo adquiere visibilidad, también no decir nada significa decir muchas cosas. Lo último, Fersi, sobre esto. Sí, a mí me llama la atención de este hombre, Benedict, ¿no? Que se opuso a las estrellas amarillas por el formato y toda la historieta, que fue uno de los que va a visitar. Está acusado de matar monjas, que ni siquiera puede discutir que sea algo... La propia Francia dice que eso pasó de esa manera. Otro país, eran monjas francesas, y es un en la iglesia de Santa Cruz. Claro, y una persona muy religiosa, la muerte de un sacerdote, de una monja, es como un sacrilegio. Digo, la verdad, me llama la atención que este hombre se diga católico. Bien, José, te quiero preguntar, fuiste titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¿Qué estás observando en la reforma de inteligencia en la vuelta de la CIDE? Bueno, lo primero que me aparece es la pregunta si era pertinente o no reformar el sistema de inteligencia argentino, y es algo que creo que ocurre con otros temas, que creo que también cabe para la pregunta anterior. Digo, me parece que había lugar para un esquema de reforma, sobre todo teniendo en cuenta que los últimos 4 años del gobierno del que yo participé generó una intervención y no pudo formalizar ni siquiera a la titular, que por la ley que se dictó en el año 2015, que establecía el nuevo sistema de inteligencia con la AFI, requería acuerdo del Senado. Digo, eso no sucedió. Y también había una lógica por la cual, y creo que el presidente fue muy claro, Alberto Fernández en su momento, había una tendencia a desarmar el sistema de inteligencia de la Argentina. Eso puede ser visto positivamente o negativamente. A mi juicio fue un error, creo que es un error de nuestro gobierno, haber dejado ese margen, incluso para cuando viene un gobierno de otro signo político, dejarle la cancha más o menos abierta. Se tendría que haber hecho otra reforma. Había lugar para la reforma, vos lo que decís es, pero en medio de un debate, en medio de un contexto de debate. A ver, ubiquémonos en la historia. Hubo un proyecto de ley de inteligencia que estuvo dando vuelta 4 años. Sí.
del gobierno del Frente de Todos. Bueno, pero nos pasó mucho con casi todos los temas y eso también hay que reconocer y es parte de la autocrítica que creo se hace a viva voz, incluso desde que éramos gobierno, ¿no? Claro, porque Alberto Fernández dirá, che, pará, había un proyecto, había una intención quiero de decir llevar que eso también adelante. no había punto de acuerdo ni siquiera en ese sentido, por eso... Dentro de nuestro propio espacio. Y es decir que también es un tema que genera posiciones, digamos, diversas en el peronismo. ¿Y esta reforma qué ves que está buscando? Bueno, yo veo, en principio, desde lo formal, creo que está bien planteado el esquema organizacional. Es decir, que vos tengas un servicio exterior y un servicio interior parece razonable. Que vos tengas un área dedicada al cibercrimen o a las amenazas de la ciberseguridad también está bien. Que vos imagines un área de control de asuntos internos también puede estar bien, pero sí por sí mismo no dice nada. Aquí hay que prestar atención a otros temas. ¿A cuáles? ¿Quiénes son los protagonistas? O sea, ¿quiénes van a integrar esa fuerza? Y evaluar, mínimamente cuál es el lineamiento general que tiene el gobierno en materia de seguridad e inteligencia. Porque uno podría decir, por un lado, tenés un tema de lineamiento de carácter geopolítico, ¿no? Es decir, la inteligencia trabaja con servicios extranjeros en la Argentina y trabaja en el exterior también. Entonces, ahí tenés una definición geopolítica. Y en segundo término, me parece que tiene que ver con el lineamiento, digamos, del gobierno, que desconoce además cualquier tipo de norma democrática, es decir, que se pasa siempre de la raya. En materia de seguridad, creo que el ejemplo de lo que ocurrió el 12 de junio con la represión en la Plaza de los Dos Congresos y la represión a diputados, ¿no? Como un símbolo directo de lo que el gobierno quiere hacer con la oposición. De hecho, yo creo que, lo he dicho en alguna oportunidad, que el gobierno tiene como prioridad en materia de seguridad controlar la oposición. No reprimir la protesta, controlar la oposición. La protesta es un componente de eso. Entonces, si yo miro ese escenario y veo una reforma, bueno, me genera un montón de alertas. Y en segundo término, que me parece lo más grave, digamos, la Argentina ha tenido una serie de reformas del sistema de inteligencia, sobre todo por la falta de legitimidad que tiene en la sociedad y en la corporación política. Es decir, la corporación política también desconfía del sistema de inteligencia. Cuando lo tuvo que usar, lo utilizó de todas maneras, ¿no? Sí, la y parte en más general oscura. el aparato de inteligencia de la Argentina se usó para resolver problemas de la política doméstica, no las amenazas en materia de seguridad y defensa de nuestro país. Entonces, el propósito, que debe ser un propósito patriótico, porque finalmente es uno de los organismos estratégicos del gobierno, y yo coincido en que hay que fortalecerlo, no debilitarlo, tiene que ser mediante mecanismos de muchísima transparencia institucional. Entonces, la reforma del 2015 que creó la AFI era una reforma que tendía a ofrecer transparencia incluso por sobre la eficacia del sistema. Es decir, controlemos quién es el jefe, tengamos la comisión bicameral, que se puedan auditar, que se puedan hacer seguimientos. Y ahora el gobierno reforma por DNU. Y hace 7 meses que gobierna Milei. ¿Cuál es la urgencia para poder sacar una reforma del sistema de inteligencia? A mi juicio hubiese sido mucho más productivo, mucho más duradero, mucho más legítimo poner el proyecto sobre la mesa y discutirlo en el ámbito que se tenía que discutir, que era el Congreso de la Nación. Una pregunta respecto de los nombres propios. Se comenta en el gobierno, es información, que Santiago Caputo es quien pone a Neifert, que va a ser el titular de la CIDE. Santiago Caputo también es el organizador de la red digital de hostigamiento permanente a quien piensa distinto, ajenos o propios. ¿Eso te dice algo? ¿Ahí hay alguna preocupación? Yo tengo que ser responsable, digo, ¿no? Si esa es información que yo tengo por medios periodísticos, digamos, por consumir medios. No tengo ningún mecanismo para certificar esa información. Podríamos suponer, digamos, producto de lo que circula, que eso sea así. No lo sé. Honestamente no lo sé. Reformulo. ¿Es lógico que un técnico mecánico que trabajó en Acumar, me dijiste, ¿no? Sí, cuya experiencia en gestión política tiene que ver con Acumar, esté al frente de un organismo de esta característica? A mí me parece que no, pero no lo conozco personalmente. Creo que el sistema de inteligencia requiere profesionalidad y sobre todo espíritu patriótico. Vuelvo a este tema. Digamos, y es algo que me parece que está ausente en casi todos los temas estratégicos de la Argentina. Y en este creo que merece una atención particular. Hay mucha gente que sabe mucho del tema, que ha sido criticada o que ha sido echada en algunos momentos, producto de, básicamente de los cambios de gobierno y de esta característica que del sistema estuvo siempre.
Digo, no sé, ¿por qué voy a nombrar un agente de inteligencia? Voy a terminar mal acá, pero digo, lo que digo es, hay, por ejemplo, gente que conocida, de la cual se genera cierta polémica, que uno puede decir, bueno, algunos te dicen, son profesionales, tienen historia en esto, caminaron la casa, como dicen vulgarmente. Pero yo no soy un tipo que esté adentro de ese sistema. Lo que digo es, finalmente siempre es la conducción política. Si esa conducción política del servicio de inteligencia tiene anclas institucionales fuertes, tiene pilares fuertes, es producto del consenso político, probablemente sea mejor. Lo que no quiere decir que el sistema no tenga fallas, sino hay que ver lo que pasó el 7 de octubre en Israel, es decir, que es un servicio de los más prestigiosos del mundo, y que además no tenga escándalos, ¿no? Que son las dos formas en las cuales se inician los procesos de reforma. Por falla del sistema, porque vos no pudiste prevenir un hecho, o por escándalos, es decir, cuando ocurren cosas como lo que pasó con el fiscal Nisman. Mencionaste Israel, mencionamos la CIDE, estamos cerquita de una fecha muy importante, el 18 de julio. Te quiero preguntar por los 30 años de AMIA, pero antes recordémoslo, imágenes que están en nuestras retinas, en nuestra memoria, y que siguen siendo desgarradoras. Volaron la AMIA, igual que en la embajada de israelí. Una bomba estalló en una dependencia de la comunidad judía. Están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños. Quedó destruido, piden ambulancias. Hay gente destrozada. Todos los edificios en la cuadra destruidos. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. A 30 años, siempre los aniversarios son interesantes entenderlos en el presente, es decir, en el cruce de calles del presente. 30 años de AMIA en este contexto, en esta reforma de inteligencia, en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo que es un escándalo la no investigación del atentado. ¿Qué decís? ¿Qué querés iluminar de todo esto? Bueno, en principio que la Argentina está atravesada por este atentado, también por el atentado del 92, y que nuestra vida sigue estando condicionada por la falta de justicia y de verdad en relación a este hecho. Nosotros estamos en este aniversario, yo soy parte de la comunidad judía, soy activista. En el 94, mi padre era el presidente de la comunidad judía de Comodoro Rivadavia, yo estaba en la escuela, como siempre decimos, casi todos nos acordamos en qué estábamos el día que explotó la bomba en la AMIA. Yo creo que a mí la reflexión que me trae es que ha habido una utilización política del hecho, que las víctimas han quedado en un segundo plano y que de alguna manera la política manoseó mucho la causa. Desde el día número 1, ¿no? Es decir, por la necesidad y la premura de encontrar responsables, se acusó a mucha gente inocente durante muchísimos años, se plantaron pistas falsas, se encubrió luego el atentado. Toda una estructura de Estado para encubrir, ¿no? La Poder CIDE, Ejecutivo, inteligencia, jueces, fuerzas federales. Hay algo que es... Bueno, exacto. Y hay veces que hay ciertas... Me decía Alejandro Rúa, que escribió un libro a cuento de los 30 años, digamos, que incluso hay pistas que se abandonaron por las dudas. Es decir, porque si había que investigar alguna estructura del Estado, como la Policía Federal, cortemos un poquito acá, no porque haya ahí una pista muy seria, sino porque eso podía destapar y despertar otro tipo de lucubraciones o lo que fuera. Yo insisto con esto, para mí hay temas vinculados a la comunidad judía que marcaron la vida política e institucional de la Argentina, y siempre digo lo mismo, es 92 con la embajada, 94 con la AMIA, el memorándum con Irán, que significó un quiebre también en la política argentina, y luego la muerte del fiscal Nisman, ¿no? Digamos, son todos hechos que uno puede ubicar en una misma línea del tiempo, que le bajan la calidad democrática a la Argentina y que la hacen un país, digamos, más endeble, ¿no? En las últimas horas se conoció un medio, dicen que es un medio muy cercano al régimen iraní, que por los posicionamientos del gobierno que encabeza Javier Milei respecto de Israel y sobre todo de este gobierno, no del país, sino del gobierno actual israelí, pone en riesgo, digamos, o alerta, algún tipo de amenaza respecto de
del señalamiento que se hace sobre la responsabilidad de Irán en el atentado. ¿Crees que esto es serio? ¿Crees que la agenda de Milei nos pone en peligro nuevamente? Yo no sé si nos pone en peligro, pero sí creo que es irresponsable en materia de política exterior y es irresponsable en términos políticos. La Argentina es un país vulnerable. Es un país que no ha identificado de manera seria las eventuales amenazas y que incluso tiene el antecedente de haber tenido un atentado y a 2 años, incluso con advertencias de servicios de inteligencia extranjeros, tuvo otro atentado, ¿no? No creo que eso haya cambiado mucho a pesar de los años recorridos, y sí creo que en general, y no por el hecho de que Milei o el gobierno de Milei haya decidido que jamás sea una organización terrorista, cosa que yo comparto, y es una opinión, por supuesto, que es una verdad relativa, sí creo que en general ha tenido actitudes de provocación hacia adentro de la Argentina y hacia afuera. Voy a poner un ejemplo. Llamar CIDE a una nueva estructura de inteligencia no tiene ningún argumento más que la provocación y la reivindicación de un organismo que ha sido condenado por el amplio consenso democrático de la Argentina. Sin lugar a dudas, meterse en temas que no son estrictamente de interés para la vida cotidiana de la Argentina por una sobreactuación. Yo no creo sinceramente que Milei sobreactúa su acercamiento a la comunidad judía de Israel, y eso no tiene consenso pleno incluso dentro de la comunidad judía. José, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Se nos viene un muy interesante Club de la Casta. Siempre es triste el Club de la Casta, pero es interesante porque nos ayuda a recuperar historias que, bueno, son muy castigadas en estos tiempos. Pero antes, está ocurriendo algo en la provincia de Buenos Aires muy llamativo. Ustedes saben que el gobierno de Javier Milei se desentendió de alguna manera de todos los recursos, subsidios que se ponían para tratar de hacer más llevaderas las tarifas de transporte. Bueno, el gobierno de Axel Kicillof aumentó 110% los subsidios al transporte para 23 municipios bonaerenses. Esto incluye Mar del Plata. Ahora van a ver por qué les digo. ¿Cuál es el objetivo de un subsidio? Mucha discusión alrededor de esto, pero garantizar el acceso al transporte y mantener el funcionamiento normal de los servicios. Se destinan, creo que algo así como 2.000 millones a este régimen transitorio de subsidios. Ahora hay una pregunta, que es por qué en Mar del Plata no baja la tarifa. Y acá queríamos recordar una palabra del actual intendente Guillermo Montenegro, del intendente de Mar del Plata, que a comienzo de la gestión Milei, en febrero, decía esto. El festival de subsidios que hubo durante el kirchnerismo generó una... sin ton ni son, sin criterios objetivos, cualquiera recibía cualquier cosa. Eso es lo que generó también un desmadre económico, con una inflación desatada, con un gasto público enorme. O sea, todo esto no hay ninguna duda que hay que ordenarlo, ¿no? Y que gran parte de esta discusión es ordenar los subsidios, está claro. Bueno, son muy llamativas estas cosas. A veces da la sensación que es más una suerte de bandera que después lo que en realidad ocurre, y sobre todo si desde el gobierno de la provincia, discusiones mediante. Me parece muy interesante las discusiones alrededor del sentido de un subsidio y cómo ese dinero eventualmente vuelve, ¿no? Alguna vez dijo Cristina Fernández de Kirchner, ¿se acuerdan? Lo que vos no le pones en el transporte al laburante, después el laburante se lo reclama a las empresas a modo de salario. Bueno, acá no pasa ninguna de las dos cosas. Pero esa discusión es efectivamente interesante. Preguntas que quedan respecto a lo que pasa en Mar del Plata. ¿Cómo? ¿Cuánto hace que pasa? Bueno, desde que el gobernador tomó esta decisión, le tiene que cortar el subsidio. Si no le llega a la gente, se acabó el subsidio. Bueno, está bien. Pregunta. ¿Qué le tiene que dar? ¿A quién le agarra la plata? Vamos a charlarlo pronto con algún funcionario de la provincia de Buenos Aires que nos prometen siempre que van a venir a charlar a QR. Bueno, nos vamos al mundo según Manu. Nos encanta también este segmento. El ministro de la Batalla Cultural, esta vez preguntado por Teddy Karagozian, uno de los echados en las últimas horas. Dale. Bueno, mi nombre es Manuel Adorni. Aclaro que no tengo hermana. Para que dormí poco y me pierdo. Fin. Que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Y qué problema? Vamos sacándose una selfie. ¿Listo? Gracias. Fin. Buen día a todos. Buen día a todas. Cecilia Camarano para Ámbito. Quería consultarte sobre las declaraciones del empresario textil Teddy Karagozian. El osito Teddy va a girar.
quien en una entrevista se mostró bastante crítico del rumbo económico. La información que tengo yo es diferente a la que tiene el señor presidente. Mi información no me dice que eso va a suceder. O cómo tomaron estas declaraciones al interior del gobierno y si Karagozian va a seguir formando parte del Consejo de Asesores del presidente. Bueno, esa será una decisión que todavía no ha tomado el presidente. 2 más 2 es 4. Y la verdad es que yo me enteré por las redes. Bueno, no, nada, es la opinión de él y la respetamos como tal. Y por supuesto que toda persona que diga que la recuperación no se va a ver nunca, claramente no coincidimos. Uy, sí, claro. Más allá de que estamos convencidos de lo que estamos haciendo, entendemos que hay algunos puntos que ya los he mencionado acá donde esa reactivación o ese rebote, nada, lo tomamos como, por supuesto, una opinión más con la que no estamos de acuerdo. ¡Preparen! ¡Apunten! ¿Listo? Gracias, Bueno, muchas cosas podríamos decir, tenemos muy poquito tiempo. Yo insisto, si un asesor, alguien que integra el grupo asesor del presidente, sale y dice algo en contrario a la línea del presidente, para mí me parece lógico que alguien le diga, bueno, ya está. Por decoro, digamos, ¿no? Mete ruido, genera expectativa. El tema es la manera, la forma. Esto está muy vinculado también a lo de Garro de estas obras. Te doy un dato. Sí. El viernes, cuando se tira la lista del Consejo de Asesores Económicos, estaba Karagozian. Sí. Y hubo mucho de la jauría habitual de los trolls libertarios que salieron muy rápidamente a objetar y a cuestionar a Karagozian. Eso anticipa un poco la decisión que se venía cargando de mucha negatividad que termina en la declaración de él, porque algunos anticipaban que ya sabía el final, entonces armó de alguna manera el acting para la salida. Y termina en esta decisión de Cierra Lecher. La forma, Pablo, pero también lo que dijo, porque Teddy Karagozian, empresario industrial, dijo, yo no veo la B, no veo, y mi información no es otra. Eso le genera más preguntas a Teddy Karagozian, por qué estaba ahí o por qué creía que la industria iba a ser protagonista. Bueno, nos vamos al Club de la Casta, perdón, Paulino, nos vamos al Club de la Casta, el segmento con el que vamos a cerrar seguramente el programa tiene presentación. Yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes, lo paga la casta, lo paga la casta. Muy bien, bueno, a prestar atención, los himnos no son siempre el mismo del Club de la Casta. Bueno, ¿quién está hoy? ¿A quién le entregaremos su carnet de socio? Es Daniel Pacín. Es el secretario de la Confederación Argentina de Clubes de Barrio, con su número de socio correspondiente, del Club de la Casta, fundado, por supuesto, en este 2023, y voy a su encuentro. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo Mucho estás? gusto. Bueno, tristemente bienvenido al Club de la Casta. Sí. ¿Te imaginabas en el comienzo de la gestión Milei que ibas a ser parte de la casta que iba a pagar el ajuste? Yo nunca le creí lo que él era la casta. O sea, sí. Sabías que los clubes de barrio le iban a pasar mal. La íbamos a pasar mal. Que la íbamos a pasar mal. Y la estamos pasando. Estamos en una situación de emergencia ya crítica, ¿no? ¿Cuántos clubes de barrio hay en la Argentina? Mirá, según el Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio, en un relevamiento que hizo con la Universidad de Avellaneda, a lo largo y ancho del país hay 20.000 clubes de barrio. Solo en la ciudad de Buenos Aires tenés 307 clubes, más o menos, 7.000 en la provincia de Buenos Aires, y todos estamos atravesando una situación, como te decía, de emergencia crítica, ¿no? ¿Por qué? Y vos, a ver, los clubes no estamos ajenos a la coyuntura, entonces, por un lado vos tenés, la mayoría de los clubes de barrio tienen 3 ingresos fundamentales, que es la cuota social, el consumo en el buffet de los clubes y el alquiler de los salones para fiestas. Según un relevamiento justamente que está llevando a cabo por estos días el observatorio, la disminución en el cobro de la cuota social fue de un 35% aproximadamente. El consumo en el buffet se redujo en un 40%. Y prácticamente no hay reservas de salones para fin de año.
Esto es lo que nos informan, ¿no?, las 16 federaciones. Es decir, el aumento de precios no lo podés trasladar al buffet y no podés trasladar al valor de la cuota. No. Y aparte a eso le tenés que sumar que nosotros, por ejemplo, en enero, en una de las sedes, yo soy secretario del Club Franja de Oro de Pompeya, en una de las sedes pagábamos 90.000 pesos de luz y ahora estamos pagando 380 y falta un aumento que tienen pisado, es decir que eso más que nos van a sacar de la categoría de entidades de bien público, porque para Milei, el gobierno de Milei, los clubes de barrio no somos entidades de bien público. ¿Y qué significa que lo saquen de entidad de bien público? Y es que todavía que vamos a llegar al punto de pagar las tarifas como si fuéramos un supermercado. Sí, Hernán. No, eso quería preguntarte, Daniel, porque todavía sigue en vigencia que la cuestión de las tarifas para los clubes que presentan la documentación y demás está subsidiada. Si eliminan eso, no sé, las circunstancias que estás contando son muy críticas. Sí, a ver, es crítico. Igual pensemos que la ley 27098 que establece la tarifa diferencial no está reglamentada. Y durante el gobierno anterior de Alberto Fernández, la tarifa diferencial que teníamos los clubes de barrio era mediante una resolución de la Secretaría de Energía. Es decir, resolución saca resolución, no. Y la única respuesta que hemos tenido del secretario de Deportes fue pública, al aire, justo conmigo en un programa de radio, donde yo planteaba la situación que te estoy comentando, y la respuesta del secretario fue que ellos tenían un plan que era de modernización, que nos iban a dar lamparitas LED. Para menor consumo. Sí, yo la verdad que no sé ¿La reunión era con Garro? ¿Con Garro? No, con Garro ya igual no. No, ya está, ¿no? Ya va a ser difícil. Va a ser difícil. Pero lo que no entiende este gobierno es que, a ver, el Estado históricamente en nuestro país, y acá viene atado lo de las sociedades anónimas deportivas, ¿no? Primero, hablando de las sociedades anónimas, vos podés decirme, ¿y los clubes de barrio qué se pueden ver afectados con las sociedades anónimas deportivas cuando buscan clubes de fútbol, la marca, el negocio de los jugadores? Sí, con los clubes de barrio vos tenés un Estado que te agobia con las tarifas, que te deja la buena de Dios, quedás librado al que puedan acceder los capitales privados y dejarte la canchita de Babi y utilizar los terrenos para negocios inmobiliarios. Claro. Esto ya lo hemos visto, intentos que han pasado en la provincia de Entre Ríos especialmente. A ver, quiero entender eso. Si vos tenés, en tu club tenés una enorme cantidad de instalaciones, de distintos espacios, eventualmente si se pueden privatizar o si se pueden comprar, te dejan un cachito, la canchita y después el resto te hace un edificio. La canchita con el nombre y todo el resto es un gimnasio privado de alguna cadena privada o un negocio inmobiliario. ¿Y esto decís que ya pasó? Esto ya pasó en la provincia de Entre Ríos, un club perdió la mitad de las instalaciones, hicieron bungalú. El club no podía solventar las instalaciones, entonces te cae uno que pone la plata, te asegura que vos vas a estar abierto, pero vos te quedás con el 20% de tus instalaciones. ¿Qué significa un club hoy en este entramado, en la trama social de estos tiempos, un club de barrio? Y a ver, el club de barrio hoy justamente, siempre en las situaciones de crisis que ha atravesado nuestro país, es el punto de sostén para muchas familias. Vos pensás que en el 2001 nos hemos convertido en clubes de trueque, cuando fue la pandemia ayudamos a ampliar la cantidad de camas, y así sucesivamente fuimos en la década de la dictadura nefasta que hemos pasado, la última, en los clubes se seguía votando. Es muy importante el rol que cumple el club de barrio. Pero fundamentalmente lo que el gobierno de Milei, primero está claro que todo lo que sea colectivo, ya sea cultura, clubes de barrio, etcétera, que genere comunidad, que genere sentido de pertenencia, este gobierno está obsesionado con destruirlo. Si hay un lugar donde el colectivismo que odia al gobierno se manifiesta es en los clubes de barrio, exactamente. Donde se forma comunidad. Exactamente. ¿Y qué pasa? Ataque del gobierno, porque es directamente un ataque, ponerte unas tarifas al nivel del supermercado, quitar todo tipo de subsidio y de ayuda, nos deja muy complicado. Y lo que te quería decir, el Estado ha históricamente delegado en los clubes de barrio el deporte social, que practican 8 millones de personas en todo el país.
¿Está bien? Entonces, ¿Qué se denomina deporte social? Deporte social es, a ver, para que llegue un deportista a ser de elite, tiene que competir capaz que con 5.000, que lo hacen, tenés deporte por ocio, por prescripción médica, puede ser, o simplemente por pasar el tiempo, ser ¿no? parte de algo, tener una Claro, y un ser arraigo. parte, claro, y ser parte de algo mayor, ¿no? ¿Qué pasa, no sé, por ahí en tu club, cómo era el club donde sos Franja de secretario? Oro de Pompeya. Franja de Oro de Pompeya. No quiero remitir al cliché de Luna de Avellaneda, pero la verdad que todos estamos pensando en ese sentido por estas horas. Sí, pero te hago una cosita con Luna de Avellaneda, No estamos de acuerdo con Luna de Avellaneda en todo, y te digo por qué. En el guión de Campanella, el club termina siendo vendido porque aparece uno que contrata a todos los empleados. Pero detalle, el club había llegado a esa situación por ineficacia de sus dirigentes, no por las crisis económicas del país. Le echaba la culpa al dirigente, no a la situación económica. Está bien. Que es lo mismo que pasa acá. Acá los jugadores de fútbol no se quedan, pero por una cuestión económica. Por el modelo de desarrollo, no porque los dirigentes metan la mano a la lata o no sean eficaces en la gestión. Exactamente. Que puede pasar eventualmente en un club. Puede pasar eventualmente. Bueno, ahí está la democracia del club para poder elegir nuevos representantes. Exactamente. Una última pregunta y cerramos. ¿Qué pasa cuando hay una familia y te dice, mira, no le puedo pagar más la cuota al pibe o a la piba? Y, a ver, siempre nuestras instituciones cobijan la empatía con el prójimo, es la bandera que nosotros levantamos siempre. Y se intenta achicar más, que el que pueda aporte un poquito más, pero el club de barrio es siempre con todos adentro. Debe ser de las peores situaciones que puede vivir alguien que ama un club, ¿no? De las peores situaciones, y aparte lo más preocupante es que no vemos respuesta. Nosotros no estamos pidiendo, porque no sé, porque se nos canta, porque queremos hacer algo lujoso. Simplemente que los deportistas que están en nuestras instituciones son sujetos de derecho a asistencia social. En este caso, asistencia social sería el deporte social. Sí, el resguardo de la función social. Exactamente. Sin el Estado atrás, hacerlo es imposible. Daniel, muchísimas gracias. No, gracias y de a vos, vuelta, Pablo. tristemente, bienvenido al Club de la Casta. Que estés muy bien. Gracias. Bueno, me voy a la mesa con nuestros compañeros, solo para despedirnos. Pablo, Fer, Irina, Hernán, gracias por haber estado aquí. Y nos vamos como vinimos, con la voz del día. Ya viene Babi Checopar para hacer Basta Babi en A24. Chau. Para que cualquier lavador de dinero, con la excusa de comprar un club, pueda traer guita. Cualquier persona que tenga un micrófono en la boca y tenga poder debería tener una postura. Y política no digo vota a este, vota al otro. Política es, están haciendo un desastre con el mundo, va a explotar en 1000 pedazos, hay injusticia social que no te la puedes creer, hay gente que no tiene para morfar, hay armas nucleares, hay guerras que son inventadas. Yo creo que independientemente de la tendencia política que quiera tener cada uno, es muy importante que todos tengan en cuenta que un país que quiera ser libre y que aspire a ser potencia, tiene que cuidar la ciencia y la tecnología y la universidad. Que si las cosas salieron mal con superávit primario financiero, es porque el superávit primario financiero estuvo mal. Y en realidad, la verdad es que para un país sin crédito, sin moneda, la Argentina rompió el crédito y rompió la moneda, no tiene quien te financie, y el uso del financiamiento monetario se desestabiliza. Acá nadie le pone la pistola en la cabeza a ningún club para que se transforme, para que se cinda, para que participe. El club elige, los socios eligen. Claro, los socios votan. Si los socios no quieren, no hay avance. El problema es que el presidente Milei hizo las acusaciones en territorio español. Uno puede tener un combate, por supuesto, que Milei puede apoyar aquí al PP y que Sánchez puede apoyar a la alternativa a Milei, pero ostentando la condición de presidente en territorio del país, eso... Bueno. ¿Cuántos son los suspendidos hasta ahora? No, es la totalidad de la planta, porque lo que hizo la empresa es un lockout. No acordó con el sindicato, como se acuerdan, sus pensiones normalmente, cuando hay un problema por cambiar una máquina o algo, sino que llamó a esto que no tiene figura legal, que es dispensar de tareas, para precisamente pedir un proceso preventivo de crisis